excepción, vamos a tener un tema y una persona muy interesante. Hoy estamos, creo que, de manteles largos. Recuerda que este es tu programa, un programa donde lo cuestionamos todo en conciencia y desde el amor. Así es, bueno, les saluda a su amigo Samuel Terrazas en un miércoles más de Forjando Líderes. Les damos la más cordial bienvenida. Y hoy, exacto, estamos de manteles largos, pues tenemos un super personaje. Ya aquí presente, estamos a punto de presentarlo. Totalmente. Él ha sido representante de organizaciones no gubernamentales ante la ONU en Ginebra, Suiza. Ha sido invitado académico en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica. Aparte ha sido activista de los colectivos LGBTI. Licenciado en Derecho. Catedrático en la UACH, en la UVM, en la Universidad de Durango. Ha tenido varios cargos de talla internacional, ha sido invitado en varios comités de talla internacional y la verdad nos estamos de manteles largos, estamos la verdad muy complacidos con que haya aceptado nuestra invitación y pues le damos la más cordial bienvenida al licenciado Lemus. Aquí lo tenemos ya presente, vamos a hacer un pequeño corte para que entre. Así que pues bueno, mi gente, aquí estamos con el licenciado Herón y pues es un placer para nosotros tenerte aquí en nuestro programa Forjando Líderes, un programa que transmitimos todos los días a las 11 de la mañana. Le recordamos a nuestros seguidores, a nuestra comunidad, que pues nos pueden dejar sus comentarios porque va a estar algo polémico el tema, pero bueno, sin duda, sin miedo, y vamos a estarte apoyando con temas que creemos que te van a sumar mucho valor. Así que déjanos tus comentarios, sugerencias de temas y vamos a estarte leyendo en unos minutos más. Así que pues bueno, Herón, bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar aquí. Así que, pues bueno, para que la gente te conozca, cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias, Alan, Samuel, un gusto estar con ustedes. Bueno, la materia de los derechos humanos es una de mis grandes pasiones, al igual que la formación y la educación. He tenido la gran fortuna de colaborar con diversos colectivos, con diversas organizaciones no gubernamentales. Incluso he tenido también la gran fortuna de estar, como lo mencionaron hace un momento, en instancias internacionales. Estar en la Organización de las Naciones Unidas en su propia sede en Ginebra es realmente fascinante, es fantástico ver la planeación de las agendas, la organización, claro, los temas que se tocan dentro de las diferentes instancias gubernamentales en claro, materia internacional, ver cómo es la relación de los estados precisamente con la propia Organización de las Naciones Unidas. Uno piensa a lo mejor que un país se limita únicamente a actividades propias de su localidad, de su entorno social, pero créanme que la agenda va mucho más allá, ¿no? Hay temas que interesan y que impactan sobre todo a nivel internacional, a un nivel global, y bueno, eso viene o se deriva a raíz de los instrumentos internacionales. Claro. Cuando un Estado aparte firma un tratado internacional, celebra una convención a ese nivel, bueno, es vinculante, es decir, los Estados asumen responsabilidad frente a las Naciones Unidas y a ese propio nivel tienen también que rendir cuentas. Entonces, eso es lo interesante de ese nivel y sobre todo en materia de derechos humanos, que es algo global, es algo claro, que sobre todo nos atañe a todos, podemos verlo desde una jerarquía básica, desde un aspecto básico, hasta la jerarquía más alta. Entonces, claro, es un tema sumamente importante. Muchas gracias. Oye, pues mira, yo abro con dos puntos muy interesantes. Uno, comunidad LGBTQ+, o LGTB. Y el segundo punto, muy polémico, ¿qué pasó con Floyd acá en Estados Unidos y todo esto? Digo, tú debes saber un poquito más que nosotros, así que pues bueno, el primero que nos quieras contar de los dos puntos. Podríamos decir que el caso de Floyd fue la gota que derramó el vaso.
¿no? Hemos visto cómo en los Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, en otros países de América, de Latinoamérica, incluso europeos, vemos cómo la comunidad afrodescendiente se ve totalmente afectada, ¿no? Es innegable, hay racismo en el mundo y hemos visto abusos constantes, ¿no? O sea, no solamente fue el caso de Floyd, sino antes de Floyd ha habido muchas pérdidas humanas de personas afrodescendientes. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Pues fue la gota que derramó el vaso, que hizo que se levantara la ciudadanía entera a sumarse a esta causa tan importante, ¿no? Entonces, son grupos vulnerables, son, digamos, colectivos que requieren atención especial por su propia condición de vulnerabilidad. Claro. Entonces, bueno, desafortunadamente suceden estas acciones y las personas ya están reaccionando. Antes, ¿qué pasaba? Se quedaban callados, eran temerosas, ¿verdad? Pero ahora ya la gente levanta la mano y exige, ¿verdad? Claro. Obviamente hay mucho descontento por la forma en que se exige, pero también hay que comprender una cosa, por supuesto que no estamos nunca a favor de la violencia, de este tipo de conductas, pero también hay que comprender, no hay que verlo desde la óptica que debe ser. Son personas que han estado silenciadas toda la vida, que aun y cuando levantan la voz no se les hace caso. Claro. No se les escucha, no se les atiende y sobre todo no se les respeta. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues se levantan y se manifiestan de esta manera. Y es que, ¿sí estás de acuerdo que ya no estamos en los tiempos de antes? O sea, dos cosas. Uno, la gente ya se hace notar más, porque tú sabes que redes sociales hoy en día te hace un boom, un caos, algo se vuelve viral, como este caso, ¿no? Como el caso de Susi que traen ahorita aquí en Chihuahua, como cosas de la comunidad LGTB+. Entonces, aparte que los tiempos de ahora ya son distintos, o sea, ya no se permite el racismo, ya no sé, son cosas que, oye, pues ya estamos en el siglo XXI, o sea, ya no estamos en las épocas de la esclavitud, de todas estas cosas, y pues bueno, qué bueno que hay gente como tú que está defendiendo los derechos humanos. No, y aparte que para muchos es un tema, y lo veo desde el servicio público, que muchos servidores públicos todavía es un tema que lo han evadido de cierta manera. Entonces, y se ve, y presentemente hoy siglo XXI, se ve todavía que muchos servidores públicos desde su cargo evaden estos temas. Los hacen a un lado, inclusive los atacan. Claro. ¿Cómo te has enfrentado tú a este tipo de cosas? Es complejo hablar de esta situación porque, bueno, ahorita que mencionas el aspecto de la población LGBTI, es muy clara la postura, ¿no? Aun y cuando ya existe un sustento legal de peso a través o por virtud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si nos abocamos a nuestro Código Civil de Chihuahua, ¿qué dice en cuanto al matrimonio? Sigue diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Una relación. Así es, entonces a todas luces ese precepto de derecho pues es inconstitucional. Pero si estás de acuerdo que entonces todavía traemos ahí cosas de cuando la religión se metía con política y todo este show, ¿no? Por supuesto, hay aspectos de moral que todavía siguen rigiendo. Cada uno de nosotros tiene derecho incluso a profesar un credo, a ostentar una moral, ¿verdad? Y por supuesto estamos obligados a regirnos bajo principios universales que están contemplados, incluso podemos referirlo a un nivel jurídico, ¿verdad? Claro. La cuestión del respeto, la cuestión de la tolerancia, ¿verdad? Podemos observar incluso la redacción de nuestro artículo primero constitucional, que es una belleza. Sin embargo, cuando se hace ya la praxis política por parte del funcionario, ¿qué es lo que influye más? No tanto el precepto de derecho, sino la propia moral particular del funcionario, ¿verdad? Y hay que ser muy claros en este punto. Las creencias, la religión, la moral personal no son una razón de Estado. Lo hemos hablado en programas anteriores, de las primeras semanas que empezamos con nuestro programa, ¿te acordarás, Samuel? Sí. Que empezamos hablando de un tema que es creencias limitantes. Y cómo hablábamos de que las creencias tienen que ver mucho con la cultura en donde tú vives. Porque si tú, por ejemplo, eres de una cierta religión, de una cierta creencia, pero si tú hubieras nacido en otro país, hubieras tenido otro tipo de creencias. Entonces esto nos lleva a abrir la mente y la conciencia, porque entonces te das cuenta que no hay una verdad absoluta. Y que yo no puedo hacer de mis creencias una verdad absoluta para otra persona. Y una forma de gobierno, o sea, no puedo hacer de mis creencias una forma de gobierno. O sea, yo no puedo gobernar conforme a lo que yo creo, sino lo que veo y que hace falta en la sociedad, o que necesita la sociedad para ser gobernada.
Claro, entonces por eso existen ciertos casos, a lo mejor reconoces tú el caso de la regidora que tenemos actualmente de Catalina Bustillos, algo muy polémico que se hizo por ahí con un mensaje de odio y bueno, muchas cosas que le sacaron, siendo ella regidora, ¿no? Teniendo un cargo público aquí. Entonces volvemos a lo mismo, cómo eres tú la voz de muchas personas y entonces haces de tus creencias una verdad absoluta para otras personas que no es funcional, ni siquiera bueno, malo, correcto, incorrecto, no me voy a meter en ese tema, ¿no? Pero sí, no es funcional para muchas personas. Bueno, Aaron, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de este caso tan sonado y tan polémico de la regidora Catalina Bustillos? ¿Tú qué opinas? Danos tu punto. Sí, pues sí. Danos tu punto de vista y más allá, porque ayer, por ejemplo, comenté en el programa de ayer, el día de anterior venía viendo la radio y se hace la víctima. Dice que la que fue violentada por el colectivo LGBT fue ella, que quien está siendo violentada es ella, que ella tiene libertad de expresión. No recuerdo, pero también estaba el comentarista de la radio decía que también cuando eres servidor público la ONU marca que tiene ciertas limitades en cuanto a la libertad de expresión. ¿Qué nos puedes decir de este tema, Aaron? Sí, por supuesto, hay personas que todavía no llegan a comprender la línea delgada que separa la libertad de expresión del propio discurso de odio. Es sumamente delgada, es un aspecto muy delicado y bueno, todos tenemos derecho a expresarnos. Pero si contraviene los preceptos de derecho, si contraviene los aspectos universales del respeto, de la dignidad humana, de la igualdad, bueno, ahí ya atenta precisamente contra los mismos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La cuestión de la gobernanza, el funcionario como tal debe estar consciente que no gobierna para un sector, es decir, como funcionario no únicamente velo por los derechos de los que miden de 1,70 para arriba, de los que son hombres, o de las personas que tienen algún título universitario, ¿verdad? O que no. Exactamente, sino que gobiernas para todos, absolutamente para todos. Entonces, el funcionario está obligado a cuidar su mensaje, a cuidar incluso el aspecto de sus políticas públicas. Claro. Hay mucho problema en la cuestión del desarrollo, de la creación, de la implementación de las propias políticas públicas. Porque están mal enfocadas muchas de ellas. Por ejemplo, nosotros aquí en el Estado, incluso en otras entidades públicas, carecemos de políticas públicas eficaces en materia de la diversidad sexual, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Que los funcionarios no se han puesto a pensar, digamos, como se dice coloquialmente, no se han puesto en los zapatos de aquellas personas que son diferentes a ellos en muchas cosas. Obviamente cada uno de nosotros somos diferentes, pero curiosamente, siempre va a ir el enfoque de las mayorías, pero la gobernanza implica también velar por los derechos de las minorías. Así es. Y es que, mira, yo casi creo que todavía son temas polémicos al que le tenemos miedo, al que siendo gobernante de alguna candidatura tenemos miedo perder votos, las empresas tienen miedo de perder clientes. Entonces, de cierta manera, todavía hay un recelo ahí, todavía hay un miedo que si bien hay empresas que han evolucionado mucho, que han hecho publicidades y marketing a través de campañas de este mes del orgullo gay y todo este asunto, han ido avanzando. Películas, novelas, han ido metiendo casos en sus programas, pues de parejas homosexuales, ¿no? Que han ido como impulsando, pero todavía yo siento que falta todavía el impulsarlo aún más. Claro, hay todavía mucho temor, hay mucha reserva, hay mucha incomprensión y sobre todo mucha intolerancia, ¿no? En cuanto digamos, algunas personas observan, como dices tú, ¿no? Las escenas, la inclusión, esa es la palabra correcta, se está incluyendo a un grupo de personas, a un colectivo que existe, claro, ¿verdad? Que se le está dando atención, que antes no tenía. Y cuando ven esa inclusión, bueno, se asustan. ¿Y qué es lo que dicen? No, es que hay una agenda de un imperio gay que quiere homosexualizar a todo el país. Caray, calma. Por supuesto que no. Claro. Por supuesto que no es únicamente la cuestión de un respeto y de una inclusión social a un grupo que existe, como existen otros tantos, como existen nuestros hermanos indígenas, por ejemplo, en fin, o sea, podemos mencionar diversos grupos vulnerables. No, y como personas que predican a lo mejor alguna religión, que andan en la calle tocando puertas, por supuesto. Yo también puedo decir, es que me están molestando en mi propiedad. Pues son un grupo de personas que también merecen respeto. No, fíjate que ayer todo esto surgió, ya ves que te marqué incluso anoche para hacerte la invitación. Todo esto surgió anoche que estábamos preparando el tema, Alan y yo precisamente.
Alan vio una publicación que nos dio coraje, de una persona que es líder religioso, que decía que la comunidad lésbico-gay nada más era el 3% de la sociedad actual del mundo, y que el 87% de las personas lésbico-gay tenían una enfermedad de transmisión sexual. Y yo sí dije, o sea, ¿cómo es posible? Imagínate una persona que todavía está en la transición de aceptar bien a su hijo que es homosexual. ¿Qué mensaje le estás dando? Claro. O sea, ahorita tú y yo podemos estar bien a gusto aquí sentados. ¿Cuántas personas no se están suicidando a esta misma hora, en este mismo minuto, allá afuera, por mensajes de odio? Ahorita podemos estar los tres bien a gusto aquí sentados y ahorita están en un centro de terapia transformacional sufriendo cosas horrorosas porque les dan electroshock, los obligan a tener relaciones sexuales con mujeres. O sea, a ese grado vamos. ¿Hasta cuándo? Yo ayer sí le dije aquí a mi amigo Alan, le digo, ¿hasta cuándo? Por eso estamos en este programa generando conciencia y la verdad es que es todo un honor tener a alguien como tú aquí. Y de ahí surgió el tema ayer, que estábamos preparándolo. Sí, porque teníamos otra cosa preparada, ¿verdad? Ajá. Pero dijimos, vamos a... Sí, la verdad sí nos dio coraje y dices, pues no te lo tomes personal, pero es que ¿cuánta gente más va a morir? ¿Cuánto más no lo vamos a permitir? Mira, yo creo que es una de las cosas que hablamos en el tema de ayer, de ser fuente, pararte en una plataforma responsable. Pudimos haber visto esa publicación de este pastor, no te lo tomes personal, pero cuando te pones a pensar, ¿qué puedo hacer yo por mucha gente, como dice Samuel, que está siendo violentada, que está siendo abusada, que está a punto de suicidarse, que está viviendo carencias, que está viviendo situaciones con la familia, con la sociedad? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos hacer? Entonces por eso decidimos hacer este programa, meterlo en el programa, el tema, y pues bueno, por eso estamos aquí aportando pues un granito. Así es. ¿Qué se puede hacer con estos centros clandestinos de esta terapia de transformación? Bueno, por supuesto que las terapias de transformación, incluso desde un nivel internacional, son totalmente infundadas, están fuera del marco de la ley, violan muchísimos derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar como colectivos y analizar. Es muy importante porque tenemos que ver de dónde emana esa conducta, ¿no? ¿Quién le está influyendo? ¿Quién le está provocando? ¿Qué clase de daños, sobre todo de consecuencias, se están produciendo? Y una vez evaluado ese caso en particular, si hay elementos suficientes, por supuesto que es razón y motivo de una denuncia o bien de una queja ante un organismo de derechos humanos. O sea que una persona puede poner una demanda, no sé si llamarle penal, voy a dejar una demanda por abuso, acoso, por ¿cómo orientas a la gente ante esto? Por supuesto, como decía hace un momento, hay que evaluar la situación, hay que realizar una configuración en cuanto a ver si existe precisamente algún tipo penal que se está actualizando, es decir, una conducta que esté tipificada como delito. Claro. Si encuadra dentro de ese marco del derecho penal, por supuesto que es motivo de una denuncia. Pero también existe la otra cara de la moneda, que son las violaciones a derechos humanos, okay, ¿verdad? Puede darse que en una situación en particular de esta naturaleza, que es como lo que acabas de preguntar, exista la comisión de un delito y también una violación a derechos humanos. Por esa forma hay que verlo y, por supuesto, si se actualiza, si se da en alguno de los dos rubros, hay instancias ante las cuales uno puede denunciar o puede ir a manifestar su queja. Como cual, bueno, denuncia sería totalmente en materia penal ante la propia unidad de investigación de la Fiscalía. Y en materia de derechos humanos tenemos la propia Comisión de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal o la Comisión Nacional, o tenemos también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por ejemplo. En su caso, por supuesto, también tenemos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el famosísimo CONAPRED. Entonces hay muchas instancias donde se puede también denunciar, ¿no?, este tipo de abusos. Y a lo mejor si no estamos seguros, bueno, podemos acercarnos a que nos den una asesoría. Okay. Sin duda alguna existen muchos colectivos. Aquí en la ciudad de Chihuahua hay 2 colectivos que trabajan de manera eficiente por la defensa y promoción de los derechos humanos, que es la organización Cheros. No sé si han escuchado hablar de él. Cheros, Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual. Okay. Pueden acercarse con Cheros, quien cuenta con una psicóloga especializada. Esto es un tema un tema específico de LGTB+. Así es correcto, así es. Hay una psicóloga especializada en temas de género, en temas de la diversidad sexual. Hay abogados que realizan también un acompañamiento muy eficiente, ¿verdad? Personas con excelente preparación
que puede apoyarles en ese tema. No van a voltear a nadie, ¿verdad? Porque luego nunca falta el hate que te tiran acá de este pedacito, lo cortan y lo divulgan. Obviamente son personas profesionales, son personas que no van a manipular, no van a... ¿Por qué? Digo, porque luego ya sabes que... Claro. Sí, no, son personas totalmente dedicadas en un aspecto vocacional, en un aspecto de formación profesional, no son gente improvisada, ¿verdad? Son activistas que cuentan con un respaldo profesional y por supuesto también contamos con otra agrupación, también de mucho peso aquí en Chihuahua, que es el Comité de la Diversidad Chihuahua. El Comité de la Diversidad son, por ejemplo, los que gestionan el aspecto de las marchas, el aspecto más de denuncia pública, también con gente muy talentosa, gente profesional. De hecho, la encabeza una abogada. Carla Arbizo. Carla Arbizo, por supuesto. A cual le mando un saludo, excelente ser humano. Saludamos a Carla y a Luis Mendoza también de Cheros. Y son personas íntegras, son personas totalmente entregadas a la propia causa, ¿verdad? Y son colectivos de voluntarios, ¿verdad? Aquí no se busca algún fin de otra naturaleza más que el apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos. Y por supuesto también está Amnistía Internacional, que puede apoyarles de mil formas, en orientación, en apoyo, en consulta, como ustedes gusten. Muchas gracias por la información. Oye, bueno, yo tengo una duda. Actualmente una pareja del mismo sexo que quiera casarse, ¿cuál es el proceso? Bueno, ¿todavía se necesita un amparo, no? ¿Un amparo? No, antes se requería forzosamente ir al registro civil y que el registro civil te diera una negativa, te dijera, ¿sabes qué? No, porque mi ley dice esto, y con esa negativa ibas y promovías el amparo ante el órgano jurisdiccional en materia federal. Pero actualmente hay una prerrogativa que se sigue dentro del esquema del propio registro civil y dos personas pueden ir, ¿no? Como el oficial del registro civil acata el mandato judicial y por virtud de ese mandato judicial puede realizar la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo, sea hombre-hombre, mujer-mujer, ¿verdad? En atención, insisto, a ese precepto de naturaleza jurisdiccional, es decir, emanado de una corte, de la propia corte, ¿sí? Sin embargo, es importante destacar que el Código Civil sigue siendo inconstitucional. No lo han querido modificar los legisladores. Vamos más allá, ahí sí, porque mira, ¿te acuerdas? No sé si el año pasado recuerdas que había una ley que iba a amparar a las personas que quisieran hacer su cambio de sexo después de una transición hormonal o quirúrgica. Entonces, no sé si viste las circunstancias que a la hora de hacer una reforma, pues ya ves que lo tiene que pasar a ratificar a los cabildos y luego tiene que ser, creo que 2/3 partes de los cabildos también ratificarlo a favor. Entonces, cuando esto pasó aquí en el cabildo de Chihuahua también, que primero estaba la presidenta estaba de vacaciones, la alcaldesa estaba de vacaciones, se hizo la sesión, una sesión ordinaria de cada 15 días, donde se mandó a ratificar esta ley que amparaba el cambio legal de nombre. Entonces lo votaron a favor. Llega la presidenta, ya ves que la presidenta es de ideas un poco retrógradas, un poco conservadoras. Citó una sesión extraordinaria y les dio línea a todos los regidores de los diferentes partidos para que votaran ahora en contra de la reforma de esta ley. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir de esto? ¿También violó los derechos humanos? ¿No violaron los derechos humanos? Ellos se basaban que porque la ley marcaba que podías ser menor de edad para cambiarte de sexo, entonces ellos, los pro familia, se fueron tras de esa idea de que íbamos a pervertir a los menores. ¿Tú qué opinas de esta situación que pasó el año pasado? Bueno, esas son situaciones que confunden sin duda alguna a la población. Es sabido, ¿no?, que los gobiernos en cualquiera de su jerarquía de gobernanza, sea municipal, estatal o federal, bueno, se aprovechan de los propios vacíos legales y por supuesto también en ocasiones con base en la propia ley. Bueno, ¿qué hacen? Posponen el tema, posponen, digamos, el análisis de los asuntos, ¿verdad? Hay cosas, hay plazos que se pueden posponer, hay plazos que se pueden prorrogar y bueno, en atención a eso, bueno, se aprovechan, ¿no? Siento yo que es algo, no querer enfrentar la situación y sobre todo no querer resolver un problema social. Eso es lo importante de gobernar para todos, porque bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Soy un excelente gobernante en un área, pero recuerda, el funcionario está obligado a gobernar para todos. ¿Por qué sigues dejando en la congeladora
algo que tienes que atender. A lo mejor para ti es algo mínimo, es algo que a lo mejor no interesa, pero hay muchas personas que están esperando que se solucione ese punto que para ellos es importante. Claro. Sin embargo, bueno, las agendas de los municipios, de los estados, a veces no atienden realmente a la problemática social. Para eso existen los colectivos, para eso las organizaciones deben movilizarse para hacerles ver precisamente la importancia de tocar esos puntos, ¿no? Claro. Y de hacer alianzas legislativas, de hacer alianzas estratégicas con la diferente pluralidad política, ¿verdad? Porque la idea pues es el progreso social, incluso la progresividad de los derechos humanos marca eso, avance, Claro. que haya precisamente un progreso constante en diversas esferas, que desafortunadamente en muchas ocasiones no se hace. Claro. Oye, ¿y cómo se maneja con el tema, por ejemplo, de religión? O sea, derechos humanos, religión, no creo que se regulen a la religión, pero ¿cómo manejan este tipo de causas, ¿no? Cuando la religión sale y dice no y hace sus marchas por familia y por no sé qué, y ¿cómo se regula o no se regula? Todo el aspecto de religión lo regula la Secretaría de Gobernación a nivel federal. Todas las religiones obviamente tienen que tener su registro ante la propia instancia gubernamental. Sin embargo, en nuestra Constitución e incluso en cualquier otro precepto, no se establece que en México haya una religión oficial. No dice la religión cristiana o la religión católica es la oficial y es la que van a profesar todos los ciudadanos de México. No dice eso. Al contrario, defiende la libertad de credo, siempre y cuando, por supuesto, esa religión, ese credo no atente contra el orden público. Los derechos humanos. Por supuesto. Entonces, bueno, si ya una religión, un ministro de culto, ya desde su propia trinchera, ¿verdad?, comienza a emitir discursos de odio que están atentando contra los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Bueno, ahí estamos totalmente frente a una crisis, a un problema, ¿verdad?, que nos está haciendo retroceder. Y si la autoridad no toma parte, no hace frente a esta problemática, simplemente ¿qué hace? Deja abierto el margen de tolerancia. Y dice, Claro. pues si a él por lo que dijo no le hicieron nada, pues yo también puedo decirlo. O sea, sé que este pastor que posteó esto anoche, por ejemplo, yo como ciudadano, yo puedo llegar a poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por lo que posteó. Obviamente hay que organizarse a través de los propios colectivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nada más a lo mejor es mi interés individual. Puedo decir, bueno, es que es una cuestión de un interés colectivo, nos afecta a tantas personas que sumamos, por decir, o que somos parte de la población LGBT, y me afecta en mis derechos, me afecta digamos, no nada más en un aspecto personal, sino considero que es un aspecto que afecta a cierto colectivo, a la propia sociedad, y bueno, vamos juntos, ¿no?, a combatir ese punto. Aquí la idea es sumar, ¿no? Las batallas sociales, las luchas sociales en cuanto a progreso social y en materia de derechos humanos nunca se han ganado Una sola persona. a través de un individuo. Y lo podemos ver en cualquier contexto histórico. Ahí está Gandhi, ahí están otros grandes personajes de la historia, que sus luchas se han derivado a través de un colectivo. Claro. Y lo mismo sucede en nuestros días. Totalmente. Oye, bueno, y cuéntanos, la marcha del orgullo que se hace en julio. Junio. Junio. Este mes, 23 de junio es el Ok. día. Queda suspendida, ¿verdad? Queda suspendida, pero de manera, tengo entendido, de manera física, porque no podemos salir a la calle, ¿verdad? Los diferentes colectivos de promoción y defensa de los derechos humanos, pero por parte del Comité de la Diversidad, quien ya desde hace varios años organiza esta actividad tan importante, tan valiosa, hizo una convocatoria para que se realice a través de una plataforma digital. Entonces, yo no pertenezco al Comité de la Diversidad, pero si se meten a las redes sociales del Comité de la Diversidad, ahí recuerdo haber visto en una de mis navegaciones por Facebook, vi algo acerca de una convocatoria que están realizando en un aspecto digital. Entonces, sí va a haber marcha, pero a nivel digital como se ha hecho en otros países incluso. Claro, ok. Es bueno saber para volver igual a impulsar, hacerle saber a la gente. Ok, perfecto. ¿Querías contar alguna historia tú de Hitler o algo así? El tema de hoy lo quisimos enfocar así porque liderazgo con perspectiva de derechos humanos. Ajá. Porque si bien Hitler fue un líder, Sí, pero claro. no tenía
esa condición, se convirtió en un tirano, o sea, el liderazgo pasó a tirano. ¿Por qué? Porque no tenía esa perspectiva de derecho humanista. Entonces, es difícil, yo sé, porque tú aparte de ser derecho humanista eres activista, entonces es difícil estar en la lucha del activismo, del derecho humano, es difícil. ¿Cómo empezaste tú tu liderazgo? Cuéntanos un poquito. Sí es complejo, sobre todo cuando te invade digamos, una sensación de frustración, cuando te invade la impotencia, porque a veces existe la violación a los derechos humanos, ¿verdad? Pero, digamos, hace falta algo para encuadrar algún aspecto de derecho, hace falta una prueba, hace falta algún elemento, y eso desafortunadamente a veces te tumba digamos, todo el trabajo que incluso vienes realizando de indagación o de investigación, ¿no? Pero bueno, ¿cómo comienzo? Ya desde hace varios años siempre tuve un aspecto, digamos, de cierto liderazgo juvenil, ¿verdad? Fui líder juvenil de diversas organizaciones, de diversas asociaciones, desde que estaba en secundaria, ¿no? Desde secundaria, preparatoria, en mi propia carrera universitaria también, tuve ahí algunas participaciones en liderazgo. Y bueno, ¿cuándo se viene todo esto? A partir de la gran reforma que tuvimos en 2011 en materia de derechos humanos, que incluso profesionalmente en mi caso estaba enfocado a otras cuestiones. Yo me veía más enfocado a los negocios, más enfocado a la cuestión bancaria, del propio derecho mercantil. Y cuando veo la materialización del artículo, por ejemplo, primero constitucional, entre otros, más otros tratados que celebramos en 2011, se abre la puerta a los derechos humanos. Y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y me llenó. Fue algo que se convirtió en una gran pasión, tanta que enfoqué todos mis esfuerzos profesionales en ello, ¿verdad? Entonces ya viene desde ahí, viene desde un ánimo personal y sobre todo a raíz del progreso legal, del progreso jurídico que tuvimos en materia de derechos humanos con esta reforma tan importante en 2011. ¿Por qué? No solamente en una cuestión que atañe a los derechos de la diversidad sexual, sino a todos, a las mujeres, a los indígenas, ¿verdad? A los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es para construir sobre todo la pluralidad, construir un ente, siento yo, todos podemos aportar para convertirnos en sociedades más democráticas, más plurales, más conscientes e ir construyendo precisamente comunidad. Vemos ahora que existen instrumentos de participación ciudadana, eso también es otro rubro importante de los derechos humanos. La participación ciudadana hoy en día es vital para construir democracias sólidas, fortalecidas. Claro. ¿Verdad? Entonces, por supuesto, la función importante que realizan también las agrupaciones o partidos políticos también, ¿no? Es totalmente admirable cuando lo hacen de una manera efectiva, pero bueno, de ahí se deriva el propio ánimo, el propio interés, ya lo traía como un aspecto, digamos, vocacional, inherente a mi persona, pero se ensambla con este aspecto del progreso jurídico en materia de derechos humanos. Oye, bueno, pero ni pasando a otro tema, el feminicidio, el empoderamiento a la mujer, sí. Esto que está, no sé si decirle de moda, pero que ha sido, yo creo que también una parte de la población que viene creciendo muchísimo por los mismos tiempos de cambios que estamos viviendo, que a la mujer se le da su valor, lo que es, ¿no? Ya no estamos en los tiempos de la Inquisición. Entonces cuéntanos también cómo se va desarrollando este tema del feminicidio, el empoderamiento a la mujer, todo lo que tiene que ver con la equidad con la mujer y todo este asunto. El feminicidio fue una tipificación especial, porque no lo podíamos dejar, no se podía considerar únicamente como un homicidio per se. Hay gente que dice, bueno, es que no podemos hablar de feminicidio porque a todos nos matan, pueden matar a un niño, pueden matar a una mujer, pueden matar a un hombre por igual, ¿verdad? Claro. Es el argumento que dicen todos, ¿no? Pero a ver, espérate, hay que hacer una pausa. En muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, a la mujer se le mata por el hecho de ser mujer, porque la ven vulnerable, porque la ven inferior, porque la ven no valiosa, ¿verdad? Y por esa razón se comete el homicidio, ¿verdad? Por las propias características peculiares o inherentes del género femenino, ¿verdad? Por esa razón, los expertos se dieron a la tarea de tipificar de manera especial el homicidio hacia las mujeres, ¿verdad? Porque tenemos obviamente el homicidio, que es privar de la vida a una persona,
Pero bueno, se empezó a ver el problema, ¿verdad? ¿Por qué estaban apareciendo tantos cuerpos, ¿verdad? De mujeres, ¿no? Y sobre todo aquí en Chihuahua. Claro, en Juárez no vimos el problema Claro. desde hace décadas, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Por analizar el contexto social, la comicidad del propio delito, o sea, cómo se cometía el delito de homicidio contra la mujer, y ahí fue cuando se evaluó eso porque la veían inferior, Claro. porque la veían indefensa. Es cuando entra derechos humanos. Por supuesto, entonces se vio la necesidad de tipificar de manera especial el homicidio en contra de una mujer, poniéndole el nombre como feminicidio, ¿verdad? Que es privar de la vida de una mujer por sus propias características o elementos inherentes a su género, ¿verdad? Son delitos de género, se les llama. Claro. Que también, si lo que ahorita que estamos hablando de los temas de la diversidad, sucede lo mismo, en casos de la población LGBT. Ay, porque te veo que, no sé, te ostentas con un género distinto al tuyo, eres una mujer transgénero, una mujer transexual, y me nace, ¿no? Una aversión, un odio por cómo eres. Y no, nada más porque te veo así, voy y te mato. Y también se toma como feminicidio en tema penal. En el caso de las trans. mujeres trans, por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí, debe ser tomado de esa forma. Así es. Oye, otro tema también muy controversial en cuestión de derechos humanos, las mujeres trans que por algún motivo van a la cárcel, que legalmente pues todavía se ostentan con un nombre de hombre, y que las obligan a ir a una cárcel de hombre, violentan los derechos humanos. Bueno, hay casos muy particulares, habría que analizar cada caso en individual, siempre y cuando salvaguardando en toda su esfera, en su contexto completo, los derechos humanos de la persona. Hay que analizar cada caso en concreto, ¿verdad? No me atrevería a dar un pronunciamiento general porque en este punto hay que analizar, insisto, el aspecto individual, ¿no? De las circunstancias, de cómo se dio, cómo se dieron los hechos, incluso el trasfondo de cómo vive la persona, ¿verdad? Cómo se ostenta, y bueno, ya con base en ese propio análisis, bueno, ya se podrá definir en qué posición, digamos, colocarles, ¿no? Incluso, bueno, es válido pensar en un esquema presidiario o penitenciario especial, ¿no? Así como lo hay para hombres y para mujeres, bueno, ¿cómo salvaguardamos el derecho humano, en este caso, hay que decirlo, ¿verdad? Del delincuente trans, ¿por qué no? Sí. ¿Tú qué piensas, Aaron, de las personas que dicen, no, ni madres, o sea, es un criminal, es un homicida, es eso, es el otro, vas a ir a la cárcel, pero es una mujer trans, es un hombre trans, ya no tienen derechos humanos? No tienen derecho a hablar, derecho a expresarse, no tienen derecho. ¿Por qué? Porque ellos cometieron. ¿Tú qué opinas de eso? Porque hay mucha gente que lo opina. Sí, por supuesto. Yo estoy en contra, la verdad. Bueno, siguen teniendo derechos humanos. Hay que visualizarlo desde este punto, ¿no? Desde el aspecto del garantismo. Unos pueden decir que México se ha convertido en un país demasiado garantista. Pero bueno, también el aspecto del garantismo beneficia a cualquier grupo social, no solamente al que me pongas. ¿Por qué? Porque imagínate que si tú salimos de aquí, de este edificio, o los que nos están escuchando salen de su casa y sin que les diga nada, llega una autoridad policial, los esposa, los sube a la patrulla y se los lleva y le dice, no, ya no tienes derecho a hablar, no tienes derecho a decir nada, porque se te acusa de esto. A ver, espérate. Existe un garantismo que eso beneficia a todos y te va a beneficiar a ti también cuando estés en esa posición, ¿sí me explico? Y es cuando vas a querer hablar. Y ahora sí, ¿verdad? Vas a querer que se te respeten los derechos humanos como cualquier persona. Hay gente que dice, es que los derechos humanos solamente defienden a los delincuentes y son para que salgan. Bueno, hay que ubicarnos en el contexto de las garantías, ¿no? O sea, las garantías se aplican de manera general a todos, hay un debido proceso. ¿Por qué en muchas ocasiones sale el delincuente? Porque desafortunadamente las autoridades que se dedican a perseguir los delitos, a investigar los delitos, pues no hacen bien su trabajo y no encuadran la carpeta. El juez, ¿cómo va a meter a la cárcel a un delincuente si en la carpeta de investigación no hay elementos? Bueno, están acusando a la persona de homicidio. Pues sí, pero aquí en la carpeta no tengo los elementos. Para decir que fue para acusarlo, para vincularlo, ¿verdad? ¿Quién hace ese trabajo?
las fiscalías, los agentes del Ministerio Público, Claro. ¿verdad? Entonces las carpetas deben estar bien integradas para que el juez, a veces le echan la culpa al juez, ay, es que el juez es corrupto, el juez libera a los delincuentes. El juez se apega a un debido proceso. ¿Por qué? Porque él es garante de los derechos humanos. Claro. Y si observa que en una carpeta de investigación no están configurados los elementos, no tiene por qué privarlo de la libertad y lo tiene que dejar libre. Claro. ¿Verdad? Hay que ser muy conscientes de cómo se desarrolla el proceso penal y hay que ser muy conscientes de cómo funciona el garantismo en México, que no solo beneficia a unos, sino que también en un momento determinado, esperemos que no suceda, nos va a beneficiar a cada uno de nosotros. Oye, acabamos de tocar un tema muy importante y muy polémico. Ya ves que hace poco en Guadalajara, hace unos días en Guadalajara, se privó a alguien de su vida por una persona que pertenecía a la policía estatal y solamente porque no traía cubrebocas, entonces lo golpearon tanto que terminó muerto. ¿Qué opinas de estos casos? No, son situaciones terribles, ¿no? Todavía nos hace falta mucho en materia de capacitación, de formación policial, ¿no? A pesar de que ha habido muchos esfuerzos de los gobiernos por querer implementar el esquema de derechos humanos en las fuerzas policiales, todavía hay falta mucho y lo vemos, ¿no? Claro. Hay mucha transgresión en todos lados, en cualquier ciudad que me pongan hay abusos de autoridad por parte de los policías, ¿verdad? Y bueno, hay que apegarse a estándares, sobre todo de derechos humanos. Bueno, porque imagínense por el hecho de no traer un cubrebocas, ¿no? Que te den una golpiza de ese tipo. Tampoco nos da coraje. De esa clase, ¿no? O sea, espérame. Sí. No vamos muy lejos. ¿Qué pasó aquí en la Colonia Campesina? Los policías municipales, que sin una orden previa ni nada, entraron a un domicilio. Y transgrediendo, o sea, violentando a la familia que estaba dentro del domicilio, nomás porque se les pegó la gana de gritar y, oye... Sí. Dime si no, yo si fuese el alcalde en turno, yo los hubiera corrido y no nomás les hubiera levantado una denuncia penal. ¿Por qué? Porque violentaron los derechos humanos. Sí, claro. A este tipo de personas que les suceden este tipo de situaciones, ellos tienen derecho, que yo supongo que sí, a levantar una demanda en contra de la policía. Sí, por supuesto. En este caso van a entrar al estudio del caso diversos elementos. Cada institución policial tiene, digamos, una especie de contraloría, de oficina de asuntos internos o de órgano interno de control que maneja este tipo de conductas, ¿no? Entonces hay que verlo también ahí con ellos, hay que verlo, por supuesto, con sus superiores, y si hubo una configuración de un delito, por supuesto que hay que ir a fiscalía inmediatamente. Claro. Y es difícil que se procese, están ellos resguardados, tienen algún tipo de fuero, o no se puede, y claro que se puede. Los policías, ¿te refieres? Sí, claro. No, los policías cuando salen de su esfera de atribuciones, por supuesto que se hacen acreedores a consecuencias de derecho, ¿verdad? No quiere decir que ellos son inmunes o que tienen una coraza especial de protección de derechos, ¿verdad? Por supuesto que no, inmediatamente se les vincula en cuestión de consecuencia de derecho y procede, ¿no? Se inicia un procedimiento, ya sea administrativo o un procedimiento penal en su contra. Claro, definitivamente. ¿Cómo es? Así es. Exacto. Seres humanos. No, y la verdad fue un caso muy sonado de Guadalajara que le están pidiendo inclusive al gobernador de Guadalajara, al gobernador de Jalisco, que renuncie. Que por un caso así, o sea, yo creo que sí deben de las autoridades en turno, sí deben de tomar cartas en el asunto. No podemos seguir permitiendo ese tipo de cosas. Son atroces. Son cosas que a mí, imagínate que lo estoy viendo a través de un monitor, de un celular, que lo estoy viendo atrás, imagínate la familia de esta persona. Qué coraje debe dar. Así es, y sobre todo hay que ser muy conscientes a las personas que nos están escuchando, cuando uno es víctima de un delito o eres víctima de una violación a derechos humanos, quien cometió esa violación en tu contra tiene la obligación de repararla, ¿eh? Es otro tema que pueden tocar más adelante, la reparación del daño. Muy importante tópico también, que la sociedad debe conocer, debe ser consciente, porque a veces dices, bueno, ya me cometieron, ya me robaron, me hicieron un fraude, o se cometió homicidio hacia alguien de mi familia, y ya, así se queda. No, por supuesto que no, en aras de la justicia, ¿verdad? En aras del derecho a la verdad y a la reparación, por supuesto que eres susceptible de que se te repare el daño, de una u otra forma, con base en la propia ley. Esto está en la ley, esto está en la ley. Y en este caso, por ejemplo, en un homicidio, ¿qué reparación puede haber?
Ya nada te devuelve a la persona, ¿me Sí, explico? por supuesto, va a haber cosas que no se pueden reparar, es decir, me refiero a que no se pueden devolver al estado en el que se encontraban antes de la comisión del delito. Sin embargo, en materia de homicidio también hay reparación del daño de diversas formas, ¿verdad? En cuestión, por ejemplo, de acompañamiento psicosocial, en cuestión psicológica a la familia, eso forma parte también de la propia reparación del daño, y en casos, digamos, que van más allá de un aspecto o de un contexto psicológico, también se puede dar la reparación del daño en una cuestión monetaria, en una cuestión económica, Claro. ¿verdad? También. La reparación es muy amplia, no solamente cuando escuchamos reparación queremos ya que nos den algo material, no, es integral, ingresan varios elementos en la cuestión reparatoria. Interesante. Oye, de hecho, seguimos con el tema policial. A mí me tocó, tengo el honor de que mi familia tiene piñatería ahí por la Cuarta, por la Julián Carrillo. Y me tocaba que en la noche que yo estaba, por ejemplo, con mi abuelita, que salíamos de la piñatería, me tocaba que iban personas precisamente del término trans o travestis, creo que iban nada más caminando por la calle. No, hombre, si los veía una patrulla, los subía a fuerzas. O sea, no, y no iban haciendo nada, o sea, podían ir caminando por la calle, simplemente Claro. como ciudadanos, como libres de nuestros derechos, tanto tú, yo, Alan, podemos ir caminando por la calle y pasaba la patrulla y simplemente por el hecho de verlos que eran gente trans, los subían a la patrulla, los levantaban. No sé de qué cargo se les acusaría, no sé por qué motivo los subirían, pero yo veía de niño, y a mí de niño me daba coraje. Decía, un día voy a llegar a ser alguien para terminar con esta bola. ¿Sí o no da coraje? O sea, desde ahí empiezan yo creo que los derechos humanos y desde niños los vamos a ver. Imagínate, a lo mejor yo tuve una mentalidad más abierta, a mí me daba coraje, pero imagínate qué mensaje le estás dando a otro niño que a lo mejor no tiene otra mente tan abierta. No, claro, y si a eso le agregas que vienen de creencias limitantes, de ciertas Exacto. religiones, algo un poco más conservador, pues imagínate, ¿no? Esta persona, este niño está aprendiendo a violentar. Y ese, como mencionaste hace un momento, no solo se deriva de tener una mente abierta. A lo mejor a mí me gusta y quiero estar en un contexto de tener la mente cerrada, de únicamente aceptar lo que yo considero, ¿verdad? Pero eso no, es totalmente diferente a la cuestión del respeto y de la tolerancia. Yo puedo ser una persona con mente cerrada, pero puedo respetar. Claro. Y puedo ser tolerante. Es decir, no estar abierto a otra ideología, no estar abierto a observar desde otro punto de vista la situación. O sea, me quedo con lo mío, ¿verdad? Soy una persona cerrada, sin embargo estoy obligado a respetar. A lo mejor no lo quiero entender, no me interesa verlo, no me interesa comprenderlo, pero lo respeto y no digo nada. Claro. Y no fomento el odio y no los critico y no los juzgo. Simplemente me mantengo en mi convicción personal, a lo mejor no los acepto, no los quiero, pero respeto. Que esa fue la postura que debe haber tomado la regidora de aquí de la ciudad de Chihuahua, Catalina Bustillos. Claro, porque todos tenemos derecho a creer y a considerar lo que queramos. Porque sigue siendo ella una... Pero no lo sales y lo dices y señalas y juzgas. Claro. Eso ya va más allá, totalmente más allá de la esfera de los derechos humanos. Es válido creer lo que uno quiera, pero siempre va a estar, por supuesto, una cuestión de respeto, que eso no se puede transgredir. Muy importante. Oye, yo estaba analizando, por ejemplo, el caso de la regidora se ostenta con un título que no tiene. Inclusive si tú te pones a ver sus redes sociales, casi estoy seguro que brinda terapias. Casi estoy seguro. Mentiría el decir, estoy seguro que brinda terapias, pero casi por la mismo que ella publica, casi estoy completamente seguro que brinda terapias. Y aparte, no sé si viste en el video, que inclusive ridículamente la señora dijo que si necesitaban una terapeuta, que ahí estaba ella. Ella no tiene una cédula profesional para brindar este tipo de terapias psicológicas. ¿Qué se puede hacer? ¿Sí se le puede quitar? Porque todavía no le ha llegado su cédula y la señora ya está ofreciendo terapias. ¿Se puede obligar a la CEP a no entregarle la cédula? ¿O qué se puede hacer del tipo, pues háblese de tipo penal? ¿Qué se puede hacer en cuestión de derecho? Bueno, en este caso tendría que haber un agraviado. Tendría que haber un agraviado, decir, ¿sabe qué? Pues yo fui su paciente. ¿Y cómo? Pues ¿cómo fuiste su paciente? Pues sí, pues yo fui y me dijo y hizo. Y no, pues ella todavía no está habilitada, ¿verdad? Para hacer esa clase, digamos, de brindar esa clase de servicios o de atención profesional. Entonces tendría que haber un agraviado, tendría que haber ya un agraviado en forma como tal para poder proceder, ¿no? Claro. Bueno, ya obviamente si con base en sus propias atribuciones como funcionaria ha hecho o se ha ostentado con tal carácter que a lo mejor firme, ¿verdad? Algún comunicado oficial como licenciada o que haya brindado una opinión técnica en Sí, en este uso caso fue... de sus funciones o de sus atribuciones,
ahí sí, por supuesto que puede haber una consecuencia jurídica, ¿verdad?, para la persona. Entonces habría que ver, habría que llegarnos de los elementos, ¿verdad?, ahí escarbar un poco más, saber qué clase de actividades ha realizado. Que me parece que ya hay varios grupos haciendo esa tarea. Pues Sí, ojalá... no, ahorita ya andan varios... Ojalá, Sí, y de la sí. manera más sincera, yo sí me uno a esta causa. Y la verdad, a mí sí me dio coraje lo que dijo esta señora, porque habló también hasta de nutrición, no sé qué tanto dijo en el video. Da risa ahorita, pero en el momento te da coraje. Yo sí me uno a esta causa y invito a quien guste unirse a esta causa, no dejar impune este tipo de cosas, porque ¿qué mensaje está dando a la sociedad? ¿En un cargo de esa manera? No, o Claro. sea, ella está representando a todas y todos los ciudadanos de Chihuahua. Pues ahí lo tiene nuestra queridísima comunidad que nos ve. Gracias por seguirnos. Esto ha sido el tema de hoy. Y pues bueno, lo prometido es deuda. Vamos a leer los comentarios. Si nos apoyan aquí en producción, vamos a ver que tenemos algunos comentarios. Dicen por ahí María de la Rosa. No, puedes hacer un poquito para acá. Ahí está. Daniel Bueno, Bernal. Daniel Bernal, saludos. Pues saludos de regreso, Daniel Bernal. Gracias por sintonizarnos. María de la Rosa, hola, buen día, saludos aquí siguiéndolos. Pues muchísimas gracias por seguirnos, María. Un abrazo y saludos de regreso. ¿Le podríamos ver para abajo? Un poquito para abajo. Pablo Alberto, nuestro manager, buen día, excelente invitado, saludos. Saludos, Muchas gracias, Pablo. muchas gracias, Pablo. ¿Se lo conoces también? Hemos coincidido, me parece, en algunos foros, me parece. Ok. José Trejo, buenas tardes. Y pone también José Trejo, saludos. Saludos a José Trejo. Saludos a José. Gracias por sintonizarnos. Esperamos seguir añadiendo valor. Dale un poquito más para abajo. Fernando López Abarca, felicidades Alan y Samuel, excelente programa con un invitado de lujo. Muchas gracias. Totalmente, a la gente le ha Muchas gustado. gracias. Pues muchísimas gracias, Fer, saludos y esperamos seguirte añadiendo valor. Así que pues bueno, ahí están todos nuestros comentarios y pues bueno, hoy con el tema de todo lo que tiene que ver con derechos humanos, colectivos, el respeto, porque creemos que es parte de ir forjando líderes. ¿Con qué concluyes, amigo? Mira, llegó uno más, Ramiro Ramírez Jaro. Si enseñamos a las personas a aceptar la diversidad como algo normal, no sería necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Perfecto, totalmente. Ramiro, gracias por sintonizarnos y por comentarnos. Así es, totalmente. Estamos trabajando para ello y esperamos que un día sea así. Así que, pues bueno, amigo, ¿con qué concluyes? ¿Con qué concluyo? Yo creo que no es cuestión de etiquetas, yo creo que es cuestión de seres humanos. Y eso es lo que somos todos y cada uno, desde individuos, y tratar los temas como individual. O sea, también, si bien en un colectivo, también somos individuos. Y todos somos seres humanos y todos tenemos un valor. Totalmente. Con eso ¿Con qué concluyo. concluyes con el día de hoy? Invitar a todos nuestros escuchas a que fomenten los derechos humanos desde su trinchera. No necesita usted ser un gran funcionario o toda una personalidad así como este par de jóvenes, ¿verdad? Pueden hacerlo desde su trinchera, en su escuela, en su profesión, desde su familia, ¿verdad? Incluso dentro de las familias se dan esa clase de comentarios también. Sí, claro. Y ahí mismo, o sea, promueves los derechos humanos, comienzas a realizar actos de reflexión, de conciencia, y bueno, así vamos construyendo una sociedad más plural, digamos, más abierta, más respetuosa sobre todo. Totalmente. Yo concluyo con esto. Yo creo que los tiempos de ahora han cambiado, son distintos, y yo creo que en el mundo en el que vivimos, los seres humanos no son para las etiquetas, sino para gente que ama. Punto final. Así que, pues bueno, esto ha sido el tema de hoy. Gracias a la gente que nos sintoniza, que nos comenta. Nos vemos mañana en punto de las 11 de la mañana en tu programa Forjando Líderes. Así que mi nombre es Alan. Mi nombre es Samuel. Y esto fue Forjando Líderes.